Muy bien, gracias hermano Néstor. Hermanos, feliz tarde, Dios les bendiga, bienvenidos. Que nuestro Dios nos siga ayudando y bendiciendo y permitiéndonos pues salir adelante espiritualmente y ayudándonos también en las dificultades que podamos tener cada uno de nosotros. Hoy vamos a estudiar pues la palabra del Señor y antes de comenzar vamos a pedirle al hermano Jorge si nos puede ayudar con la oración. Hermano, por favor. Sí, como escucho. Sí. Oremos. Excelentísimo Señor, Dios Padre Todopoderoso, tú, mi Dios, que reinas en el cielo y en la tierra, Padre. Por tu inmenso poder, mi Dios, y la cual los demuestras día y noche, mi Dios, a través de la naturaleza, donde podemos ver cómo los animales salvajes, mi Señor, sobreviven aún sin recibir alimentos por parte de nosotros los humanos. Tú los mantienes con vida a todos ellos. Queremos darte las gracias, mi Señor, por tu inmenso amor para con nosotros, por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús y habernos permitido a nosotros, permitirnos reunir con nuestros hermanos en nuestras respectivas localidades. Te damos gracias, mi Señor, por tu inmenso amor. Y también, mi Señor, queremos pedirte, Padre, que bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que nos acompañan a través de la plataforma del Zoom, así como los que nos están siguiendo a través del Facebook y los que nos estarán viendo futuramente a través de la página de YouTube y el canal de Iglesia de Cristo de Pereira. Señor, te pedimos que nos des el entendimiento y la sabiduría para comprender la enseñanza que nos trae el hermano Mario con respecto al gran amor de su persona, mi Señor, para con nosotros. Que nos traiga esta enseñanza con palabras claras y sencillas para nuestro fácil entendimiento y para que la misma sea para tu gloria y honra, mi Dios, para nuestro crecimiento espiritual y para que no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores de ellas. Te pedimos también por la salud de nuestros hermanos que físicamente están padeciendo, para que sea usted dándole fuerza a cada uno de ellos, para que puedan superar y soportar los dolores que están padeciendo en estos momentos, para que no se desaminen, mi Señor, y sigan perseverando en tu palabra y que también puedan hallar la solución o la cura, mi Señor, a sus respectivas enfermedades, bien sea a través de medicamentos o cirugías, intervenciones quirúrgicas, mi Dios, para que tengan una pronta recuperación, una pronta restauración en su salud y puedan volver a compartir y seguir reuniéndose con sus hermanos. Por los hermanos que se han apartado espiritualmente, mi Dios, que reconozcan, mi Dios, el grave error que han cometido haberse apartado de su camino, Padre. Que comprenda, mi Dios, que solamente hay un solo camino para llegar a la vida eterna, mi Dios, junto a usted. El otro camino que deben entender también es un camino de perdición, perdición eterna, mi Dios, la cual nadie quisiera ir, Padre. Que cada uno de ellos tengan ese deseo y ese anhelo de poder rectificar esa mala decisión que han tomado y volver a tu camino. Que nosotros, tus hijos en Cristo también, mi Señor, tengamos ese deseo y ese ánimo de salir a predicar el Evangelio para poder salvar esas almas que están sedientas de usted, que están en búsqueda de tu palabra, en búsqueda de la verdad, mi Señor, y que solamente nosotros, tus hijos en Cristo, tenemos a través de la Sagrada Escritura que usted nos ha hecho llegar. Queremos darte las gracias por todo y cada una de las bendiciones. Te pedimos que sea usted acompañándonos en estos momentos y el resto del día de hoy, Dios, si es tu voluntad. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Bueno, le damos bienvenida a las hermanas que están llegando, la hermana Primitiva, la hermana Marta, la hermana Elodia, que Dios les cuide. Pues vamos a empezar el estudio. Hoy, como dice pues la invitación, hoy el título es El incomparable amor de Dios. Eh, Vamos a disfrutar pues de esto que nos ayuda pues a comprender y a valorar pues las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Dios, básicamente hay dos razones, digamos, generales
o importantes por las cuales Dios debe ser adorado. Y este tema de la adoración, pues me ha llamado la atención y bueno, es un tema profundo porque ¿cómo definimos nosotros la adoración? Pero la adoración debemos entender que... Estoy igual en el otro lado. Mami. Permítame silenciar aquí algunos micrófonos para... Listo. Ok, entonces, debemos adorar a Dios y amarlo por dos condiciones generales, pues que engloban otras condiciones, y es por lo que Dios es, ¿ok? Por lo que representa y por lo que Dios hace. Y en este caso vamos a estudiar parte de lo que Dios ha hecho y hace, y es su amor. Un amor que no hay manera de compararlo con nada en este mundo. Me venía a la mente el caso del amor de madre, pues. Y todos los seres humanos conocemos el amor de madre y decimos que no hay como el amor de una madre, pues, porque la madre está dispuesta a dar su vida por sus hijos, inclusive si es necesario. Por eso muchos aman a sus madres, la tienen en un pedestal y saben pues lo valiosa que ha sido para su vida, pues. Entonces, una madre sabemos que está dispuesta a hacer todo por el bien de sus hijos, pero ese amor de madre llega a desaparecer cuando se trata de otras personas que no son sus hijos. Y allí, pues, viene a ser como cualquier persona, pues, que ama a los más cercanos a ellos, pero no está dispuesto a hacer sacrificios por personas que son más lejanas. ¿Ok? Entonces, pero cuando hablamos del amor de Dios, vemos que el amor de Dios es superior a cualquier amor en este mundo, inclusive el amor de madre, porque las madres están dispuestas a dar su vida por sus hijos. Sin embargo, el amor de Dios eh, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo para el bienestar de aquellas personas que no lo buscaban, que no se interesaban en sus palabras, que no tenían ese interés en buscar las cosas del Señor. Y esto es parte de lo que nosotros debemos entender, pues. Dios, el amor de Dios ha sido tan grande, tan maravilloso, que determinó, hermanos, enviar a su hijo, sacrificar a su hijo por el bienestar de personas que no lo merecían, porque ningún ser humano en sí merecía la misericordia de Dios, en el sentido de que se lo hubiese ganado por sus buenas obras. Sin embargo, Dios en su inmenso amor, pues junto con su hijo decidieron enviarlo para el bienestar de todos los hombres. Entonces, no solamente es el amor del Padre, sino el amor del mismo Hijo, que ha mostrado un enorme y maravilloso amor porque ha querido venir por su propia decisión, por su libre albedrío, a dar la vida, a hacer el sacrificio necesario para permitirnos a los hombres poder reconciliarnos con Dios y escapar de la vida venidera. Al hermano en la oración hablaba de la perdición, pues, y la mayoría de la humanidad va a perdición. Pero Dios hizo arreglos para que personas como nosotros, con el deseo de salvarnos, pudiésemos evitar ese gran mal que le va a venir a la mayoría de la humanidad. Entonces, ese amor de Dios ha sido tan grande que ya Él lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. Ya Él había decidido que enviaría a su Hijo. Ya Cristo también había decidido que vendría a morir por los hombres. Entonces,
primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20, versículos que conocemos muy bien, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, preparado, planificado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, en el tiempo que vino, por amor de vosotros. Entonces fíjense que todo es por amor. Aunque, aunque Dios ha mostrado su amor para con toda la humanidad, sin embargo, realmente son pocos los que van a disfrutar de esta obra de amor maravillosa que ha hecho Cristo, de ofrecerle vida a las personas. Entonces, ya Dios había determinado por amor enviar a Cristo. Y esto nos muestra, hermanos, que el proceso en el cual Dios determinó eh, en su mente, pues, hacer este sacrificio comenzó mucho antes de que se creara el mundo, de que se fundara el mundo. Por eso es que muchos comentaristas dicen que Dios ya había planificado desde la eternidad esto, pues. Porque el problema, hermanos, son dos: el diablo con sus malas obras y el pecado, que es realmente el que termina alejando a los hombres de Dios. Y cuando vemos al diablo y vemos sus ángeles, vemos que también el pecado llegó hasta los seres angelicales de Dios, pues. Entonces, realmente era un virus, una contaminación muy grande el pecado, y Dios tenía que desarraigarlo. Y Dios creó al hombre y todo lo que hay porque Él deseaba, pues, que el hombre, como hecho a su imagen y semejanza, pues pudiese disfrutar de esa comunión con Él. Cuando creó a Adán y Eva, ese era el propósito. Lamentablemente llegó el pecado y el pecado causó esa división, ese problema entre los hombres y Dios. La Biblia de la latinoamericana dice en Génesis 1 del 27 al 28, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tenga autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. O sea, Adán y Eva tenían que ser fecundos y multiplicarse y llenar la tierra y someterla. Pero llenar la tierra ¿de qué, mis hermanos? De descendencia, pero descendencia santa, una descendencia que fuese igual a sus padres y a su madre sin pecado. Entonces, lo que Dios tenía en mente desde antes de crear el mundo era eso, un pueblo precioso, un pueblo santo, un pueblo sin pecado para Él. Entonces, a pesar de que Él hizo a Adán y Eva santos, sin embargo, antes de crearlos, ya Él había planificado acabar con el pecado. Ya Él había determinado enviar a su Hijo a morir por el pecado, para destruir las obras del diablo, para también quitar el pecado del medio, para también quitar la muerte del medio. Y por medio de su Hijo, pues abrir un puente de restauración entre Dios y los hombres. Entonces, Cristo había sido destinado desde antes de la creación del mundo. La traducción lenguaje actual dice de 1 de Pedro 1, 18, 20, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro o plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá, hermanos? Que la palabra lo relata y lo repite constantemente. Dios
ha desarrollado o desarrolló un plan perfecto y bien minucioso hacia el futuro, ¿verdad? Antes de crear el mundo, para buscar que el hombre pudiese librarse de la ira venidera y pudiera restaurar su relación con Dios. Ahora, preguntemos, ¿qué motivó a Dios a ejecutar este plan? ¿Qué lo llevó a enredarse en una creación que le daría la espalda? Y básicamente es el amor, porque Dios sabía que de esa creación sacaría personas buenas, personas santas. Entonces, el amor, un maravilloso y profundo amor que es difícil de comprender para seres egoístas, porque generalmente nosotros los seres humanos en el fondo somos egoístas. Primero somos nosotros y nuestra familia. Y tenemos que luchar los cristianos contra el egoísmo porque no nos conviene. Entonces, ver ese sacrificio que a la verdad, muy poco de nosotros, por decir ninguno, estaríamos dispuestos a hacer por personas que son, que desean nuestro mal, que son nuestros enemigos, porque éramos enemigos de Dios, enemigos de Cristo. Pero Cristo, sin embargo, decidió por su propio amor, y por su propia voluntad, cumplir los propósitos de Dios y vino a la tierra. Entonces Dios, impulsado por el amor, llevó adelante esta hermosa obra. Por eso es que nosotros debemos adorarle. Por eso es que debemos engrandecer a Dios. Porque sin merecer este amor, esto que ha hecho Cristo y que ha hecho Dios por nosotros, sin embargo Dios quiso hacerlo. Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera, o sea, de tal modo, amó Dios al mundo. ¿Y cómo se demuestra este modo? ¿Cómo se desarrolla esta manera? ¿Cómo se puede visualizar que Dios realmente nos amó sobremanera? Pues por la obra dice, porque dice, para que, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, o sea, entregó a su Hijo, ofreció a su Hijo unigénito. Un segundito, hermanos. Dios decidió entregar a su Hijo unigénito por el bienestar de todos nosotros. Y Cristo decidió hacer la voluntad de Dios. Entonces, debemos entender que esta obra de amor que Dios ha hecho, pues se ha manifestado y se ha establecido y se ha demostrado por medio de el hecho de que ha dado a su Hijo por nosotros. Un segundito aquí, hermanos. Aquí tengo un problema. Ok, ahora sí. Ok, entonces, ¿cómo sabemos nosotros que Dios nos amó, hermano? Porque nos dio a su Hijo como sacrificio, como ofrenda, como el pago necesario para redimir nuestros pecados. Entonces, esto nunca debemos olvidarlo, porque si entendemos el gran amor de Dios, hermano, lucharemos para no defraudarlo. Lucharemos para no dejarnos arrastrar por el descuido, la indolencia, el pecado, la maldad. Pues realmente Dios nos ha amado, amó a toda la humanidad y dándole la oportunidad con Cristo, pero ya ustedes saben que la humanidad rechaza este hermoso sacrificio. ¿Por qué nos amó? ¿Por qué no destruyó todo? Son preguntas difíciles de responder y respuestas difíciles de comprender también. La única respuesta que podríamos dar con certeza fue que nos amó, hermano. Porque nos quiso, no destruyó el mundo antes. Porque nos amó, nos ha dado esa oportunidad a través de Cristo. El amor es parte de la esencia de Dios, parte de su naturaleza divina. Y nosotros también, como siervos de Dios, debemos aprender a amar como Dios ha amado. Nos dice Primera de Juan 4, del 7 al 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué?
porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se manifiesta, hermano? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabe usted que Dios la ama, que Dios le ama? Bueno, vuelve a decir lo mismo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? En algunas partes dice para morir por nosotros, como sacrificio, como ofrenda, pero aquí dice para que vivamos por Él. Dios quiso darnos vida juntamente con Cristo. Y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque nosotros no amamos a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, este amor de Dios fue un amor de acción, no fue un amor de sentimientos como la mayoría de las personas hoy esgrimen. Dios decidió, nos amó y decidió enviar a su Hijo para que nos rescatara, para que nos librara. Y como dice aquí, en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, cuando dice así, está hablando de tal manera. Si Dios nos ha amado de tal manera, entonces nosotros como siervos de Dios que imitamos y tenemos el mismo ejemplo de Dios, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Ok? Dios quiere ser amado, hermano. Una de las características de Dios es que Dios no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios. Y esa es otra característica por la cual tenemos que adorar a Dios. Dios no nos necesita a nosotros, hermano. Pero sin embargo, Dios quiere que le amemos. Dios quiere que vivamos con Él. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Por eso dice Juan 4:23, el mismo Cristo dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Dios quiere que le adore. Ahora, pero quiere no es porque Él tenga necesidad de nosotros, hermano, sino que por amor Él nos abrió las puertas, nos ayuda, nos permite acercarnos a Él. Nosotros tenemos que adorar a Dios por lo que Él es, el Todopoderoso. Y debemos adorar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. Un sentimiento, una actitud de profundo agradecimiento se va a demostrar por el amor que tenemos por Dios y por su palabra y por su reino. La nueva traducción viviente dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Porque Dios no quiere esa adoración errada, equivocada, que es una adoración que hacen los hombres de acuerdo a sus criterios. Si el hombre se va a acercar a Dios para adorarle, debe hacerlo como Él quiere, no como los hombres quieren. Entonces, Dios es amor y Dios quiere que sus hijos le amen. ¿Y por qué deben amarlo? Porque imagínense ustedes una creación, como ha venido pasando, que Dios le hace salir el sol sobre todos ellos, que Dios trae la lluvia temprana y tardía sobre ellos, que Dios les da el provecho, les permite vivir en este mundo, les da la vida, les permite respirar y ellos están de espalda a Dios. No es correcto, no es lo que Dios acepta. Pues. Nos dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo del 26 al 27, dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿Por qué nos ama el Padre? Porque está Cristo por el medio.
¿Y por qué Cristo está por el medio? Porque el mismo Cristo quiso venir a morir por nosotros. Y además, ¿por qué? Porque el mismo Padre envió a su Hijo para que pudiésemos nosotros acercarnos a Él. Dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición para lograr que Dios nos ame? Amar a Cristo. Y el mismo Cristo dice en Juan 14 que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que lo ama. Entonces, el plan de Dios, hermanos, era ese, pues. Pero es un plan que fue movido por el amor. Fue un plan en donde Él creó al ser humano y ya sabía que el ser humano iba a pecar, que iba a fallar. Porque la palabra nos dice que ya Él tenía eso planificado. Y es que el pecado siempre será un enemigo, donde hay personas con libre albedrío, hermano. Si los ángeles pecaron y son superiores en fuerza, inteligencia a nosotros, ¿cuánto no más nosotros que somos seres mortales? Ahora, eso nos justifica, porque Dios nos ha dado libre albedrío a nosotros como a ellos. Pero sencillamente en su poder, los ángeles que pecaron, pues que han visto a Dios, porque ellos sí han visto a Dios, ellos saben cómo son las cosas, pues ellos, por eso es que no hay oportunidad de salvación para ninguno de ellos. Dios no le dio esa oportunidad. Solamente a nosotros los hombres es que Dios nos ha dado la oportunidad de la reivindicación por medio de Cristo. La Biblia textual dice en 1 de Pedro 1, 18, 20, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. O sea, sin mancha y sin defecto era una condición de los sacrificios que había en el antiguo pacto, pero en Cristo Jesús significa sin pecado. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Entonces, como el hombre caído en pecado, que han sido todos los hombres, no pueden ofrecerle a Dios nada para lograr su favor, pues Dios buscó una solución perfecta. Y ahí se manifestó el amor de Dios. Era necesario que uno de la deidad se hiciera hombre. O sea, Dios en su sabiduría se dio cuenta que no había manera de que el hombre por su propia cuenta se acercara a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues uno de nosotros tiene que ir, una de las personas de la deidad tiene que ir. Ahora, con el riesgo de que al hacerse hombre también podían haber llegado a caer en el pecado, porque Cristo fue tentado en todo, pues, pero no se dejó dominar por el pecado. Entonces, Cristo vino, hermanos, y el sacrificio de Cristo fue perfecto, suficiente para darnos a nosotros el perdón de pecado. Ahora, ¿por qué? Porque era Dios. No, hermanos, sino como nos dice el mismo, aquí el mismo versículo de Pedro dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. O sea, Cristo no pecó. Cristo no falló. Cristo como hombre no cometió ninguna falta en contra de la voluntad de Dios. Y por eso su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio fue suficiente. Su sacrificio nos da el perdón de pecado, nos reconcilia con Dios y nos permite entrar en el cielo, hermanos. El libro de Filipenses, capítulo 2, del 1 al 7, que conocemos muy bien, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor uno a otro, ¿verdad? Unánime, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces, después que dice esto, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir, hermano? ¿Se ha puesto a pensar cuál ha sido el sentir de Cristo Jesús? El amor a pesar de que la humanidad estaba de espalda a él. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, se despojó a sí mismo, hubo ese sentir en él, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, esto es, hermanos, podríamos decir, la demostración, el testimonio máximo de lo que es el amor. El sacrificio por aquellos que son tus enemigos. Porque la palabra dice que éramos enemigos de Dios y que Cristo murió por nosotros siendo aún enemigos. Romanos, capítulo 5. Entonces, ese amor de Cristo es realmente incomparable, hermanos. El amor de Dios es incomparable. Por eso es que debemos amarle, por eso es que debemos entregar totalmente nuestras vidas a Él, honrarle, servirle y no llevar una vida a medias espiritual, una vida fingida, sino una vida realmente comprometida en las cosas del Señor, sin descuidar nuestra propia vida, porque como cristianos tenemos que dar un ejemplo de buena vida también, pero nunca llegar al extremo de lo que pasa hoy muchas veces, que la vida del ser humano, su trabajo, su familia, su salud, su descanso, su comodidad, todo eso es más importante que las cosas del Señor. Entonces, el amor de Cristo por usted y por mí, hermanas, hermanos, es realmente inmenso. No tenemos manera de cuantificarlo, porque ninguno, estoy seguro, que llegaríamos a dar la vida por un extraño. Inclusive sabiendo que ese extraño te va a ofender y muchas veces te va a escupir en la cara y te va a despreciar, menos la daríamos por ello. Cristo sabía todo eso y vino y dio su vida, porque el amor lo movió a eso. Por eso es que el título de la lección, el incomparable amor de Dios. Hebreos 10, del 8 al 9, vemos acá cómo el mismo Cristo decidió venir. Dice, diciendo primero, aquí el autor está usando el antiguo pacto, pero nos muestra que aquí era una conversación de Cristo con su Padre. Entonces dice, diciendo primero, él lo está explicando, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. O sea, Cristo diciéndole al Padre, ni te agradaron, las cuales cosas se hacen según la ley. Y diciendo luego, ¿quién? Cristo. He aquí que vengo, oh Dios. O sea, le está diciendo a su Padre, voy a la tierra para hacer tu voluntad. Entonces le pide, quítalo primero, que era todos los sacrificios según la ley, para establecer esto último, que es su hermoso sacrificio. Y Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Cristo siendo rico, se hizo pobre. Yo diría que la palabra rico queda pequeño, o sea, Cristo siendo extremadamente el dueño de todo, se hizo pobre por amor a nosotros. Entonces, Dios hizo esto por ese linaje, hermanos, que vendría por medio de Cristo. Imagínense si toda la humanidad se hubiese perdido, pues, o gran parte de la humanidad. Pero en su plan, Dios necesitaba que el pecado fuese perdonado. Y antes de Cristo no había perdón de pecados como tal, hermanos. Lo que hacía era tapar el pecado. La palabra expiación en el antiguo pacto era cubrir con betún, pues, que era como tapar un defecto, pues.
Pero cuando vino Cristo y murió por los pecados de la humanidad, murió por los pecados de la era cristiana y murió también por todos los pecados de la era de Moisés y la era patriarcal. Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad. ¿Ok? Y se hizo efectivo para aquellos que han sido fieles. Isaías 53:10 dice, con todo eso, hablando del Mesías, Jehová quiso, el siervo de Dios, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días y, notemos aquí lo que dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Para qué envió Dios a Cristo? ¿Solamente a morir? No, hermanos. El morir era eh, la parte indispensable que debía suceder, pero el propósito era obtener ese linaje, ese real sacerdocio, esa nación santa, esos hijos, esa familia de Dios, que hoy en día, por gracias a nuestro Dios, nosotros pertenecemos a ella. Pensar que la mayoría de la humanidad ha vivido en la vanidad de su mente y ha estado de espaldas a Dios realmente da tristeza, hermano. Ver las personas cómo andan en su vida cotidiana y no hacen caso. Uno les predica, uno les anuncia, uno les dice y no hacen caso. Uno va se les acerca y le habla y no, y todo el mundo anda. Uno, por ejemplo, nosotros acá que llevamos, evangelizamos en las calles, pues le predicamos a las personas, uno a veces ve ese río de gente que va todos afanados por el trabajo, porque si hoy es sábado, que si hoy es jueves, que tengo que ir al médico, que tengo que trabajar, y uno les está hablando la palabra de Dios y no les importa, no les interesa. Solamente un pequeño grupito son los que prestan atención. Y de ese pequeño grupito, pues generalmente son muy pocos los que van, o que los que llegan a interesarse. Y sin embargo, Cristo vino a morir por toda la humanidad para darle esa hermosa oportunidad. Romanos 5, del 6 al 11 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, todos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿ok? Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es posible. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera, hermanos? En que siendo aún pecadores, y está hablando del pasado, mis hermanos, cuando Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, ¿ok? Cristo murió por nosotros. Ahora dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa justificados en su sangre? Que ya no somos pecadores, no deberíamos ser pecadores. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, o sea, ¿en qué condición estábamos todos delante de Dios? Enemigos, hermano. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, antes éramos enemigos de Dios, antes éramos impíos. Y Dios mostró y muestra su amor para con nosotros, los que hemos obedecido, en que siendo aún pecadores, y también por la humanidad, pues aunque ellos desperdician esta hermosa oportunidad, Cristo murió por nosotros. Ahora, estando ya pues justificados, o sea, declarados sin pecado en la sangre de Cristo, entonces dice, por él seremos salvos de la ira. ¿Y quién hizo todo esto, hermano? Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, pues Dios, por amor a nosotros. Entonces, el amor de Dios es incomparable. ¿Por qué debemos adorar a Dios, hermano? ¿Por qué debemos servirle? ¿Por qué debemos cantarle? ¿Por qué debemos estar ensalzándolo y glorificándolo constantemente? ¿Por qué debemos ser obedientes? Porque Dios nos ha amado sin nosotros merecerlo. Ha sido tan grande su amor que
inclusive nos ha dejado su palabra para que sepamos cómo debemos conducirnos. Dios no quiere que nos perdamos. Pero lamentablemente, como dije, en el tiempo del diluvio la gente era sumida en el pecado, haciendo su propia vida. Hoy sigue siendo lo mismo. Antes de la destrucción de Jerusalén igual, y en todos los tiempos ha sido igual. La gran parte de la humanidad, casi toda, excepto por un pequeño grupo, desprecian, desechan y les importa nada lo que Cristo hizo por ellos. Y sin embargo, Dios los amó enviando a su Hijo para que les diera la oportunidad de poder salvarse. Pero Dios quiere que todo el mundo se salve, pero la gran mayoría no quiere salvarse. Ese es el problema. Dios no va a obligar a nadie a salvarse. Primera de Timoteo 2, 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo murió por todos los hombres, pero Dios sabe que finalmente son pocos los que aceptan su salvación. Finalmente, como siempre, será un remanente, un grupo pequeño, comparado con los que están de espalda a Dios. Será ese remanente pequeño el que va a disfrutar de las bendiciones espirituales que Jesús ganó para nosotros y para ellos. Pocas personas se van a salvar. Pocas personas serán linaje de Dios. Pero debemos estar dichosos de que Dios en su amor nos hubiese brindado esa oportunidad a todos, porque nosotros ahora lo estamos disfrutando. Ahora nosotros estamos disfrutando de esas grandes bendiciones que por amor Dios nos da. Entonces, finalmente, pues son pocos los que se salvan. Cristo dijo en Mateo 20:16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Todo el mundo es llamado de una manera u otra, pero pocos se interesan en las cosas del Señor. Y nos dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13-14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido del principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación, hermanos, es apartar para un propósito sagrado, para un propósito divino. Nosotros somos consagrados para propósitos divinos, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que el amor de Dios, no hay nada que se le pueda comparar. No lo merecíamos, mis hermanos. Ningún ser humano lo merecía. Pero Dios se movió por su amor, por su misericordia. Y nos dio esa hermosa oportunidad por medio de Cristo Jesús, quien por su propia decisión vino al mundo a morir por nosotros. Por eso nos dice el libro de Efesios 2, 4, 7, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, realmente Dios es grandemente misericordioso, y dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, no hicimos nada para merecer la salvación. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros necesitamos ser obedientes para poder disfrutar de todas estas bendiciones que Cristo ganó para nosotros. Nosotros debemos perseverar para ser de aquellos que disfrutemos y podamos gozarnos de todo aquello que logró Dios y su Hijo por amor a nosotros.
Realmente no hay manera de cómo agradecerle a Dios. No tenemos suficiente vida. Tendremos que estar agradeciéndole en esta y en toda la venidera. Y el agradecimiento nos conlleva o nos lleva a adorarle, a amarle, a glorificarle. Son muchas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros, que Dios ha hecho por amor. Efesios 1, 3, 8 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, o sea, sin pecado delante de Él. Y dice, en amor, vuelve otra vez a aparecer el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, Dios nos ha colmado de grandes bendiciones. Si usted y yo nos ponemos y nos analizamos, nos vamos a dar cuenta que no merecemos tantas cosas, pero Dios por su amor ha querido dar. Dios por su misericordia ha querido ofrecer. Cristo por su amor las ganó para nosotros. Entonces debemos realmente entender que tenemos que amar a Dios como Él nos ha amado. Su amor es tan grande que ha permitido que Cristo sea nuestro abogado. Ustedes se han puesto a pensar por qué un cristiano, un hijo de Dios, alguien que pertenece a la familia de Dios necesita un abogado. Porque como seres humanos siempre estamos cayendo y fallando. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no tolera la desobediencia. Entonces Cristo, hermanos, además de que murió por nosotros, nos está llevando a la victoria final, a disfrutar de la vida eterna en el cielo, a recibir todas las herencias maravillosas que Él ganó para nosotros y que Dios las preparó. Y debemos valorar ese inmenso amor que Dios ha tenido por usted y por mí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, los desobedientes, los testarudos, los que desprecian el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, sufrirán la destrucción eterna, juntamente con el diablo y sus ángeles. ¿Es Dios injusto por eso? No, mis hermanos. Realmente Dios ha sido sobremanera justo, misericordioso, paciente, perdonador y encima sacrificó o envió a su Hijo a morir por nosotros. Segunda de Tesalonicenses 1, al 7 al 9 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, ¿conoce usted un amor tan grande y sublime como el que nos narra la Biblia? Sabemos que no, hermano. No hay nada que podamos ver parecido a eso. Es es un amor tan profundo, desinteresado, tan entregado y encima de que no merecíamos tan grande amor. Ahora pregunto yo, mis hermanos, ¿cree usted que Dios le ama? Pues créalo que así es, porque Cristo vino a morir por usted también. Y ese era el propósito principal de nuestro Dios, ofrecerle la salvación a los hombres, pero solamente aquellos que aceptan la salvación podrán disfrutar de todas esas bendiciones del gran amor de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. A ver, a ver, a ver. Hermano Rogelio, ¿nos puede por favor ayudar con la oración, por favor?
gusto, hermano. Gracias. Y hoy, Padre Celestial, nuevamente vamos a ti en oración porque sabemos que tu amor es tan infinito que no tiene parangones, Señor. Gracias, Padre, por el hermano que se toma tanto trabajo y tú le enseñas para que pueda fructificar en nosotros, que Él sea la semilla para que nosotros podamos confiar más en ti, Señor, y saber todo el sacrificio que hiciste con entregar a tu Hijo, con planear todo, y así todo no consigues que el hombre pueda ser tan agradecido como tendría que serlo. Por eso te damos gracias, Padre, por tu insistencia de amor hacia nosotros y seguir insistiendo porque somos tan duros de entendedera que no podemos, a veces no aceptamos lo bueno. Y en el momento ya muy difícil, ahí recién entramos a confiar o a pensar en tu salvación. Por eso te pedimos misericordia, Señor, perdón, porque para que nos puedas iluminar el camino cada día más para ser mejores hijos tuyos. Gracias, Padre, por el hermano. Bendícelo a él y su familia, Señor, a todos los hermanos que están conectados y los que se van a conectar en otro momento, Señor, bendícelos, porque creo que la única forma de seguirnos enviando bendiciones, así como las manda el Señor para nosotros, seguirla distribuyendo y que nuestro entender aprenda a confiar en Él. Gracias, Padre, por todo. Y te invitamos a que te quedes con cada uno de nosotros, porque tú puedes estar al lado de cada uno de nosotros si así lo anhelamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Rogelio, por la oración. Hermano Néstor, ¿tenemos alguna visita ahí en Facebook, algún comentario? Sí, hermano, buenas tardes a todos. Estuvo aquí la hermana Pilar Puente, John Nilson Rivero, Mari Rodríguez, Mireya Figueredo, Neris Ávila, Arnulfo Cárdenas Tobar, Luz Dari Moná, Ceilo Linda Soto, Esrom Oxa, todos ellos estuvieron ahí escuchando esta muy buena lección que nos trajo usted. Y dice, solamente tenemos un saludo de la hermana Neris Ávila de Cuba, Holguín. Bendiciones, mis hermanos. Eso es lo que tenemos. Queremos invitarlos. Lo pueden volver a escuchar para ser más edificados todavía en el canal de Facebook y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí lo pueden escuchar, dejar sus impresiones, sus saludos. Eso tenemos, hermano Mario. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos a los comentarios. Si quieren aportar algo, de todos modos, quiero pedirles pues que oren por mi esposa que va a ser operada el miércoles de la cervical, que todo salga bien y que pues Dios nos ayude en todo ese proceso. Bien, hermanos, ¿algún comentario que quieran agregar? ¿Algún aporte? Bienvenidos sea. Tiene unos chats ahí. Veamos el chat. Dice la hermana Blanca, gracias por el estudio, me retiro para congregarme. Okay. Muchas gracias, hermanos, 1, 2, 3, 4, por este mensaje tan preciado. De nada. 1, 2, 3, 4, creo que es no sé quién es el 1, 2, 3, 4. Que Dios le bendiga. La hermana María Leonor, gracias, hermano Mario, Dios le bendiga. Vea al Señor con mucho agrado su buena labor, cada enseñanza. Dios le bendiga. Igualmente, mi hermana, gracias por acompañarnos y que Dios también le bendiga a usted. ¿Algo más, hermanos? ¿Quieren agregar, preguntar, decir? Bienvenidos. Hermano Mario, una de las cosas que, en tantas que dijo, el hecho de que la gente no quiere escuchar. No quiere escuchar. La gente, uno sale por las calles, conversa con la gente, le quiere pasar un folleto, ni los folletos les quieren recibir ahora. Antes los recibían y los tiraban al suelo. Ahora ni recibirlo. ¿Ya?
está difícil, muy difícil, más que nunca predicar el Evangelio. No porque uno no tenga las ganas, sino porque el mundo no quiere. Ahora, Dios quiere que sean salvos todos los hombres. Y uno tiene que hacer la obra de todas maneras. De todas maneras. Porque uno se puede perder por no hacer lo que Dios mandó. Así es. Y se puede perder por hacer lo que Dios no mandó. De cualquiera de esas formas. Entonces tenemos que predicar el Evangelio. No tenemos excusa delante de Dios. Que la gente no quiere escuchar ya es responsabilidad de ellos. Pero Ok. claro. Si la gente no quiere escuchar, es responsabilidad de ellos. Yo digo, la gente se pierde porque, por no hacer lo que Dios mandó. ¿Ya? Sí, ese es el mayor peligro y el pecado más difícil de detectar, hermano. Y también se pierde por hacer lo que Dios no mandó. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Y a nosotros nos mandaron a predicar el Evangelio. Usted recuerda el 2 Timoteo 4:1, ¿no? Cuando dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y longanimidad. Porque la gente después se va a amontonar a qué cosa, a escuchar cualquier cosa. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Ese mandamiento no era solamente para los discípulos, es para todos los cristianos, en todo momento. Y esa es nuestra tarea. Gracias, hermano, por la buena lección. Muchas gracias. De nada, hermano. Gracias a usted también por el comentario. Sí, así es. La hermana Kelly es la que aparece ahí como 1, 2, 3, 4. Hermana, bienvenida. Gracias por su comentario. Sí, Sí, hermano, mire, la dureza del corazón de la gente es manifiesto, o sea, es increíble. Uno, el cristiano, no debe desanimarse por eso. A veces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Decía el libro de Romanos y también Isaías. A Isaías, sí. veces uno anda predicando y anda enseñando y pareciera que está lanzando la red no en agua, sino en tierra donde no hay peces, pues, pero bueno, ese es nuestro trabajo, pues, y a veces vienen, o sea, a veces llegan a las congregaciones personas que escucharon un estudio, se les entregó un folleto, de repente no vuelven más, pero lo importante es que uno, como decía el hermano, haga lo que Dios ha mandado. Entonces, Dios ha sido realmente maravilloso con nosotros y nosotros también debemos ofrecerle eso a las personas, aunque ellos no obedezcan. ¿Alguien quiere agregar algo más, hermanos? Yo, que no he hablado. El punto, hermano, es que el título dice de la lección, el incomparable amor de Dios. O sea, no hay amor que se pueda comparar al de Dios, porque ese es un amor único, un amor insustituible, un amor imprescindible. Sin ese amor, jamás hubiésemos podido tener la opción de la salvación. Nunca. Y tenemos que aprender a valorarlo, a apreciarlo, a ser agradecidos, como usted decía también. Eso. Así es, hermano. Bien, mis hermanos, algo más, hermanas primitivas. Mi ¿Va a decir hermanito, algo? ¿Mm? mis amados hermanitos bellos y hermosos que no los alcancé a saludar antes. ¿Cómo está, Dios mi me hermano? los bendiga, me los cuide siempre y a mis bellas y hermosas hermanitas por igual. Y pues muchísimas gracias, hermanito, por esta hermosa enseñanza que nos ha traído. No cabe duda que siempre que uno se conecta en la plataforma sale cada vez más edificado con la palabra del Señor. Bendiciones siempre para todos mis amados hermanitos y me despido porque también me reúno ahorita en la tarde. Bendiciones. Dios Amén, le cuide, hermana, hermanita. gracias. Dios le bendiga. Saludos, Hermano hermano. Abel, Bendiciones. hermano Cuídense. Abel iba a decir algo, Hermoso. hermano. Cuídese, hermana. Dios le cuide. Gracias. Muchas gracias, hermano Mario, De nada. por el estudio. Es tan importante reconocer el amor que Dios tiene para con nosotros. Realmente creo que no lo vamos a poder llegar a alcanzar porque, o sea, entender, ¿no? Podemos de repente buscar la similitud con el amor que uno puede tener a un hijo o el hijo puede tener a la madre o otros amores, ¿no? Es decir, ¿no? Con la familia, los padres. Eh,
sin embargo, creo que eso aún queda muy corto para lo que significa el amor de Dios para nosotros, ¿no? Sin embargo, pues consideramos y podemos ver que esa inmensidad tan, tan, tan grande de ese amor, pues lo podemos ver cada día de nuestras vidas en la provisión que nos da, ¿no? En el poder conocer acerca de su palabra y también saber que la única forma en cómo vamos a mostrarle nosotros amor es a través de la obediencia, ¿no? Es la única forma que Él va realmente a reconocer que le amamos. No hay otra forma, ¿no? Bueno, también dicen con las alabanzas, pero es parte de, ¿no? Pero lo importante aquí es la obediencia en todo sentido. Muchas gracias, hermano. De nada, hermana Mariela, gracias por su comentario. Hermana Mara Páez, ¿nos quiere decir algo, hermanita? Señor. Amén, hermano. Agradecerle a usted, a Dios primero y a usted por ese amor que tiene de enseñarnos. Cada vez que uno se conecta, como dijo la hermana anterior, sabe uno lo que va a aprender. Y gloria al Señor, hermano, que Dios lo continúe bendiciendo, derrame mucha sabiduría y lo acompañe a usted y a su familia. Y a los hermanitos de la plataforma, ¿verdad? Que nos ayudan también a que podamos recibir esas enseñanzas. Dios me los bendiga y los guarde. Y bendiciones a todos. Amén, hermana. Igualmente para usted. Amén. Hermano Abel, ¿usted quería decir algo, hermano? ¿O fue que...? ¿Ah? Hermano Abel. Gracias, hermanita Mara. Con gusto. Bueno, simplemente agradecer el mensaje, hermano, porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que un hermano amado habla y prepara algo, prepara el alimento espiritual para todos los que estamos en la plataforma y cualquiera que pueda escuchar, y vemos el peso con el que los hermanos de la antigüedad hablaron del amor de Dios hacia nosotros, y como en cada texto se habla de una forma tan especial, tan profunda, y podemos entender con el sentido común que Dios nos ha dado ese peso y podemos escucharlo cada vez de nuevo, y verdaderamente el amor de Dios no tiene ningún tipo de comparación. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para continuar todo el tiempo, para amarnos entre nosotros y para hacer su voluntad en todo momento. Muchas gracias por el mensaje y que Dios lo bendiga a todos. A usted también, hermano. ¿De dónde nos visita, hermano? Bueno, actualmente estoy viviendo en Kentucky, en los Estados Unidos. Okay. Pero soy cubano. Ok. ¿De Holguín? Sí, conozco a la hermana Neri, que comentó en el Facebook. Y bueno, soy miembro de la iglesia de Holguín, Emilio Bárcena. Bueno, bienvenido, hermano. Gracias, Ahí gracias. Ahí nos conocimos. Sí, hermano Néstor, claro que sí. Recuerdo con mucho cariño la vez que nos conocimos. Bien. Bien, Bueno, gracias. ¿alguna hermano o hermana quiere agregar algo más? Solamente, hermanito Mario, agradecerle por el estudio excelente, muy bueno. Y tiene toda la razón que a veces la gente no quiere escuchar porque no quiere dejar cosas. Y pasa a veces está en la familia, no quieren, por más que se le habla, no. Sí, me gusta, voy. Sí, a lo mejor vuelvo, a lo mejor voy a ir a visitarlo. Pero ahí nomás se queda. Pero no saben lo que se están perdiendo, el amor de Dios. Así es. Correcto. Gracias. A usted, mi hermanita. Gracias. Bien, hermanos, si no hay más comentarios, pues vamos a concluir con la reunión. Gracias por acompañarnos. Gracias también por el buen deseo que tienen por la palabra del Señor, que es lo más valioso. Y bueno, sigan perseverando y luchando por su vida, esa vida maravillosa que Cristo ha ganado por nosotros. Que tengan una excelente semana, que Dios les cuide y les ayude grandemente. Amén, hermanito. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Dios los bendiga a todos. Hermano. Gracias. Dios les bendiga. Dios les Gracias, bendiga. hermano Mario. Gracias, hermano. Hermano Jorge, Te bendiga. cuídense.
Gracias por apoyar la obra. Adiós.